El Skyblock de Hypixel posee diversos aspectos en los que se pueden adecuar mejoras, a fin de incrementar nuestras estadísticas y disponer de una mejor experiencia de juego. Por ende, a continuación podrás ver tips generales básicos que podrían ser de ayuda. Recoge y reclama la mayor cantidad de Fairy Souls, ya que brindan de una estadística considerable de vida y en etapas tempranas son cruciales para resistir. En cualquier momento puedes visitar las islas que dispongan de portales a todas las ubicaciones, entre ellas la que más destaca es la isla del Portal Hub. Agarra todos los Century Cakes en islas que los tengan en exhibición, aunque brinden de boosts pequeños de 48 horas, no requieren de ningún esfuerzo o gasto. Además tendrás la posibilidad de conseguir una Cake Soul. En todo momento procura tener una Cookie y God Potion. Valen totalmente la pena y son los ítems que te brindan de un beneficio bastante notable, ya que no perderemos coins al morir, tendremos mayor Magifine, Skill XP Boost, acceso a localidades o funciones por comandos y todos los atributos extras que nos brindan las pociones. Preferentemente consume cookies cuando los bits available se agoten, los cuales tienen la función de comprar ítems en la bit shop con diversas cualidades y características. Además, si vendemos dichos bits en ítems recuperaremos el coste de la cookie con la adición de tener un mayor tiempo de la misma. Si ejecutamos esto constantemente podremos subir de fama, aumentando aún más la capacidad de ganar bits por galleta, incluyendo a las consumidas, dando como resultado poder tener cantidades excesivas de cookie booster. Reforja todo ítem que tengas y uses, los pequeños boosts son acumulativos y en su conjunto podrás percatarte de una diferencia. Recuerda colocar Hot y Fuming Potatoes Books a cualquier ítem que dispongas, así como de hacer uso en un Recombobulator en caso de tener dinero suficiente y si es que el objeto lo amerita, ya que incrementa las estadísticas brindadas por los objetos. Lo anterior es especialmente útil con reforjes que brinden XP como Refined, Blizz o Toil. De igual manera en espadas o en armas coloca el nuevo libro de Champion a fin de obtener una mayor cantidad de combat de XP, ya que el dinero lo podrás recuperar en cualquier momento, pero no puedes comprar la experiencia en un skill. Al utilizar Hot y Fuming Potatoes Books, recuerda primero colocar los Hot Potatoes Books hasta su máximo de 10 y posteriormente los Fuming, ya que en caso inverso los Fuming contarán como Hot Potatoes. Encanta apropiadamente los objetos, incluyendo Ultimate Chance. Los más usados son Wisdom, Ultimate Wise, Swarm, Soul Eater, Legión y Chimera. De igual manera, puedes incluir Gemstone Scrolls a objetos que dispongan de una habilidad, a fin de adquirir un boost extra. Los mejores reforjes para accesorios son Silky o Hotful para daño, Sacknet y Bizarre para maná, aunque puedes usar Warrior al inicio como una alternativa viable. Los mejores reforjes para armadura son Ancient para daño, Necrotic para maná, Giant para vida, y en casos muy específicos para tener más Magifine, Renowned. Los mejores reforjes para espadas es Fable y en arcos es Spiritual, y en el caso del Terminator podemos adecuar a Hasty. Obtén todos aquellos accesorios y talismanes fáciles de adquirir por NPC o colecciones de bajo requerimiento, así como de carreras o quest. Haz uso de la mayor cantidad de enrichments posibles, puesto que son pequeños beneficios que pueden ser aplicados a los talismanes de rareza legendaria y mítica. Aunque siendo un gasto parcialmente costoso, son demasiado versátiles, ya que puedes usarlos en Magifine, Threat Chance, Attack Speed o Secret to the Chains. Además, en cualquier momento puedes usar un Enrichment Swapper para cambiar todos. Preferentemente recomula talismanes épicos a legendarios, a fin de disponer de un enrichment extra, y en segunda instancia legendarios a míticos, ya que es el upgrade de la rareza que más Magical Powder brinda. Ten equipado siempre algún equipment. Para saber cuáles son los mejores, te recomiendo el siguiente video de 2 minutos que indaga los mejores equipments para escenarios específicos. En todo momento usa una pet para levelear Taming. Procura que la actividad que estés realizando concuerde con el tipo de pet que uses, a fin de evadir y desperdiciar experiencia. Además, ten colocado en al menos una pet un XP Share, ya que no te roba XP y te permite levelear en menor medida otra pet. Las mejores pets en general son las que brindan un boost de skill XP, así como el Ender Dragon y Golden Dragon para daño. Realiza todas las dailies que dispongas como las de Hero of the Mountain o Powder, Heavy Pearls, Reputación, Dungeons o Enchanting. Craftea al menos tier 5 de cada minion de colección, a fin de disponer una mayor cantidad de minion de slot. Y haz uso de los minions primordialmente para conseguir colecciones, en segundo plano dinero, y finalmente si eres un jugador más experimentado para XP. Procura hacer dungeons o slayers en momentos más tardíos de progresión, ya que son actividades que requieren de daño, dinero, game saves, aunque ten al menos completado el tier más alto que puedas en cada slayer, ya que brindan de combat XP extra. Los mejores métodos de dinero en orden de obtención de coins de manera ascendente y constante son Silutes, Powder Mining en jungla, Mithril Minion en Double Mines, Hamstone Mini, Ghost, Mithril Minion en Crystal Hollows, Diana, y en casos específicos con suerte Slayers, Dungeons y Kudra. Recuerda que puedes hacer uso de pets a fin de levelearlas y venderlas posteriormente. Aproveche los Majors activos como Cole, Marina, Atrox, Paul y Diana. De igual manera ten contemplado la llegada de los Majors especiales, los cuales son cada 8 años en el juego. Primordialmente en orden de utilidad personal es Derpy, Jerry y Scorpius. Al tener dudas sobre cualquier elemento del juego, investiguen en la wiki oficial o fandom, en guías o videos o en comunidades de Discord o guilds. Procura estar en una comunidad o guild, ya que podrás relacionarte con personas, resolver dudas, obtener party para Kudra, dungeons o beneficiarte de sorteos o eventos. Además puedes crear competiciones amistosas para tener un mayor incentivo para jugar. Finalmente, ahora disponen de estrategias básicas y generales para mejorar en Hypixel Skyblock. Conforme se desempeñe este contenido, en un futuro se podrá gestar tips o consejos, en apartados específicos como dungeons, mining, slayers o jugadores de mid, late o endgame.